Durante los próximos días vamos a estar pensando en la Semana Santa y celebrando, por supuesto, la resurrección de Cristo. Vamos a estar enfocándonos probablemente en la cruz, pero un elemento que fue derramado sobre la cruz, que es la sangre de Cristo, es la que yo quisiera invitarles y llamarles la atención sobre ello. En su primera carta, el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, desde el versículo 17 en adelante, lo siguiente: si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Ustedes saben, dice Pedro, que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. ¿Qué diferencia tenía la sangre de Cristo de la de otra persona buena? ¿Es que acaso la sangre de cada persona no es preciosa? Por cierto que sí lo es. Toda persona que es parte del universo creado por Dios tiene un valor inestimable, sí. Pero la de Cristo tiene un valor inalcanzable, un precio que no se podría pagar ni con todo el universo, porque Cristo no es parte del universo, sino que Él mismo creó el universo. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Quién es Cristo en realidad? ¿Y por qué derramó su sangre? Por cierto que nosotros no somos las primeras personas en hacer la primera pregunta. Antes de que Pedro escribiera su carta a las iglesias, cuando Cristo caminaba por las calles de Israel, ya muchos se preguntaban: ¿quién es este hombre que enseña con autoridad? Este que hasta la naturaleza le obedece. Cristo mismo hizo esta pregunta a sus discípulos. En Mateo capítulo 16 le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Por cierto, no hubo una sola respuesta. Algunos decían que era un profeta, otros pensaban algo más extraordinario, un hombre resucitado, Juan el Bautista, o reencarnado. Dijeron que podía ser Elías o Jeremías, pero todos veían en él solo un hombre. Claro, un hombre diferente, pero un hombre al fin y al cabo. No lograban ver ni reconocer en él a Dios. ¿Cómo podrían? Si caminaba con ellos, reía con ellos, dormía con ellos, estaba con ellos. Hasta donde podían entender. Ellos creían en Dios, pero creían que Dios estaba en el cielo. Si alguien estuviera con ellos o entre ellos, definitivamente no sería Dios. Hoy en día no es muy diferente. La gente piensa muchas cosas acerca de Jesús y tratan de dar respuestas. J.J. Benítez, el autor de un bestseller, una novela, ficticia por cierto, llamada El caballo de Troya, dice que Jesús era un extraterrestre. El National Geographic, esta revista científica norteamericana, ve a Jesús como una figura relevante, pero pone en duda incluso su existencia real e histórica. Hoy otros lo ven como un revolucionario. La mayor parte de la gente que nosotros conocemos tiene una idea medio romántica de Jesús, como alguien muy amable y hasta amoroso, que tenía cercanía con los niños, que perdonaba a todo tipo de pecadores. Los izquierdistas lo ven como un revolucionario y los de derecha como un ejemplo a seguir, sobre todo por su reconocimiento de que siempre habría pobres y casi es bueno que los haya hoy en día para así tener con quien expiar los pecados propios. Pero todos lo siguen viendo
simplemente como un hombre. Ante esas miradas, en esencial no muy diferentes a las de hoy, las antiguas, Cristo las confronta y confronta a sus discípulos, a sus seguidores, a pensar y responder quién era Él en realidad para ellos. Por cierto que uno de esos discípulos a quienes Cristo les hace esa pregunta es el autor de esta carta. Y justamente quien responde de una manera certera es Pedro. Aunque debo decir que estaba respondiendo sin entender profundamente sus propias palabras cuando fue desafiado por Cristo, cuando pregunta a Cristo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Años y mucho sufrimiento después, Pedro logró entender quién era en realidad Cristo. Pero algo esencial debía pasar en su vida para que él lo pudiese entender, aceptar y vivir de acuerdo a ello. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respuesta que solo puede venir del cielo. ¿Quién es Cristo para ti? La Biblia no solo presenta a Cristo de manera clara como el Hijo de Dios, también lo presenta de manera figurada como un cordero. ¿Por qué la Biblia habla de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación? Durante estos días de Semana Santa seguramente vamos a escuchar más de una ocasión a Cristo figurado en un cordero. ¿Qué significado tiene, pues? Sabemos que Cristo es Dios encarnado y sabemos que no es un animalito, por muy tierno que sea. Cuando a Jesús se le llama el Cordero de Dios, ¿a qué se refiere la Biblia? Para poder entenderlo debemos ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se presenta a Dios como un Dios santo y poderoso, que no tolera el pecado. El pecado es toda cosa que mancha la relación con Él que Dios quería tener con su pueblo. Por lo mismo se presenta a Dios como un ser lejos de su pueblo y a esta gente como gente que para acercarse a Él debía ofrecer permanentemente sacrificios por su pecado, que de esa manera les permitiera acercarse al Dios creador, iracundo. De hecho, el Antiguo Testamento presenta todo un sistema de sacrificios por cada pecado y por cada persona. Y una y otra vez se dejaba de ver que no había un solo sacrificio posible de aplacar la ira completa del Dios Santo por los pecados que su pueblo seguía cometiendo, que hacían que ellos mismos se alejaran de Dios. Por cierto, que las ofrendas debían ser puras, porque Dios es puro. Un Dios puro no puede aceptar algo que no sea puro. Y requerían del derramamiento de sangre de animales inocentes y limpios. Pero también allí, en el Antiguo Testamento, aparecen profecías que indicaban que llegaría un día el Cristo, el ungido de Dios, quien haría un sacrificio que Dios aceptaría a nombre de todos. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 53. Si miramos todo el sistema de sacrificios judíos, nos daremos cuenta que apuntaba a un anhelo de Dios por contar con un sacrificio final, de una vez por todas, para poder reconciliarse con su pueblo, y que éste se cumpliría en la persona de su ungido, el único, puro y sin pecado. En ese sistema de sacrificios de la religión judía, el sacrificar corderos era un evento que responde a un proceso histórico, porque desde antiguo se reunía todo el pueblo, una vez al año, para reconocer ante Dios sus pecados. Los sacerdotes tomaban un chivo sobre el cual cada persona del pueblo ponía su mano de alguna manera para traspasar su propio pecado sobre el animal. Los sacerdotes lo llevaban entonces a las puertas de la ciudad y luego le encendían fuego a ese animal y éste salía corriendo hacia el desierto llevando los pecados del pueblo. A este se le conocía como el chivo expiatorio, porque expiaba, o sea, limpiaba, figurativamente hablando, los pecados del pueblo. Con el tiempo, y a raíz de la salida del cautiverio o la esclavitud de los judíos desde Egipto, Dios le da la instrucción a Moisés para que sacrificaran un cordero por familia, poniendo la sangre de ese sacrificio en el dintel de las casas, en la entrada. Así entonces se guardaría la vida de los primogénitos judíos, porque los demás morirían esa noche, antes de salir de Egipto, y eso está relatado en Éxodo capítulo 12. Ese acto
Lo hacía cada familia una vez al año en la celebración de la Pascua, del Pasaj, una de las principales fiestas judías que hacían de manera continua para recordar año a año la salida de la esclavitud de Egipto y la liberación de esa esclavitud. Los judíos comprendieron que era necesario derramar sangre, porque en la sangre estaba la vida, nos dice la Biblia. Luego los sacerdotes fueron complejizando este proceso hasta convertirlo en un sistema ritual, tomando un cordero que debía estar limpio y traspasando sus pecados sobre él. Y los sacerdotes sacrificaban este cordero cada día en el templo. Dice un autor, otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Cada mañana y cada tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Ese sistema de sacrificio ritual se mantiene durante todo el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy entre los judíos. Por cierto que para muchos el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, en el intermedio entre ambos testamentos, fue Juan el Bautista. Y fue Juan el Bautista justamente que dijo al ver a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos un sistema de sacrificio continuo y permanente por generaciones y generaciones. Viene Juan el Bautista y dice, aquí está el Cordero que de una vez por todas quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento muchos profetas ya previsualizaban la figura de aquel ungido de Dios que se sacrificaría y cuyos sufrimientos daría la expiación a todo el pueblo de una vez y para siempre, y siempre la imagen fue la de un cordero puro y sin mancha. El Nuevo Testamento aclara que esa figura se refería claramente al Señor Jesús, el Cordero de Dios. ¿Por qué era necesario, por otro lado, el sacrificio de Cristo en la cruz, derramando su sangre por nosotros? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, y que no existe ningún ser humano que no tenga pecado y que por tanto todos merecemos la muerte, Romanos 3:23. Pecado, como hemos dicho, es lo que nos aleja de Dios y lo justo es que estemos separados de Dios por nuestra condición pecaminosa y por el carácter santo de Dios. Somos culpables aunque tengamos buenas intenciones. Un autor dice, la única esperanza que podríamos tener es que Él nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él mismo. Y por esa razón, Él, Dios, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Así entonces, Cristo es el único medio que podría usar Dios para aceptar un sacrificio, pues Él es santo. Solo un sacrificio de algo o alguien santo estaría a la altura de sus requerimientos santos. Como nosotros somos pecadores, no hay nada ni nadie que podría presentarse ante el Dios santo para ofrecer un sacrificio santo por sí mismo. Dios solo acepta lo que Cristo hizo en la cruz, porque Cristo es santo. La obra de gracia que Dios hace es que acepta ese sacrificio a nombre nuestro. Nosotros entonces traspasamos nuestro pecado en el Cordero, Cristo, quien se lleva nuestros pecados, se inmola por nosotros. Dios lo acepta, se da por satisfecho y se reconcilia con nosotros. ¿Y por qué lo acepta solo a Cristo? ¿Será porque Cristo hizo cosas buenas? Bueno, la Biblia dice que Jesús jamás pecó. Pero hay otro elemento que no debemos dejar de lado. Cristo, si bien era 100% humano, se encarnó, también es 100% divino. Su sangre fue humana, pero a la vez divina. Su sangre era sagrada. No fue igual que la de cualquier otro hombre o mujer bueno. ¿Saben que el tipo de sangre de una persona es determinada por el Padre? Bueno, Cristo, dice la Biblia, nació de una virgen, su madre. Esto quiere decir que ella no fue tocada por un ser humano hombre. La sangre que determinó la identidad de Cristo vino directamente de Dios por medio de su Santo Espíritu. La sangre que fluía por las venas de Cristo era la sangre de Dios. La sangre derramada en la cruz
fue la que permitió que se ganara a la iglesia. Y eso nos dice Pedro. Esa sangre preciosa venía directamente de Dios. Por eso podemos concluir que es a través, como dice un autor, de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después, que ahora nosotros podemos tener vida eterna si creemos en Él. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestros pecados es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, como lo está tan claramente expuesto en 1 de Pedro y lo que acabamos de leer, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La segunda pregunta entonces es clave y nos ayudará no solo a entender el plan redentor de Dios desde el principio mismo de la eternidad, sino además nos permitirá celebrar con pleno entendimiento la Cena del Señor, donde recordamos su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces tratemos de responder a esta segunda pregunta. ¿Por qué Cristo derramó su sangre? ¿Era de verdad necesario? ¿Cuál es el significado de la sangre de Cristo? La Biblia dice que Cristo literalmente derramó su sangre en la cruz y murió por los pecadores. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar todos los pecados cometidos por todas las personas a través de todos los siglos, y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvados, porque es la sangre de Dios mismo. ¿De dónde viene esto? De la ley transmitida por Dios a Moisés. Allí se establecía que, como vimos, una vez al año, el sacerdote debía hacer una ofrenda de sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Y Dios mismo había establecido que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice Hebreos. Ese era el pacto. Dios aceptaba el sacrificio cada año por el perdón de los pecados del pueblo. Dios mismo se obligaba y era fiel a su pacto, aunque el pueblo no era fiel, y por eso era necesario cumplir con dicho pacto a través de la ofrenda de sangre. Pero esta era una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad, dice un autor, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Sin duda, en el Antiguo Testamento ya este sacrificio prefiguraba el sacrificio de Cristo en la cruz. La diferencia es que ese sacrificio sería de una vez y para siempre, dice Hebreos 7. Una vez que fue hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de la sangre de toros, o de machos cabríos, o de chivos, o de corderos. Ya no hubo necesidad de nuevos sacrificios, porque Cristo cumplió el antiguo pacto e inauguró con su sangre, con su sacrificio, el nuevo pacto. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. En Lucas capítulo 22. El verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creerían en Él. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto del continuo sacrificio de animales cada año, cada día. Esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto de una manera temporal, porque el pecado contra Dios santo e infinito, requiere un sacrificio santo e infinito. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, dice un autor. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Eso es lo que dice Hebreos.
Mientras que la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha o defecto, nos dice Pedro. Eso pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios y ya no necesitamos más sacrificio por el pecado. Jesús en la cruz dijo, consumado es, mientras Él moría. Y con eso quiso decir que la obra completa de redención fue hecha para siempre, habiendo obtenido redención eterna para nosotros, dice Hebreos. La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y el castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Nuevamente dice Hebreos. Esto significa que ahora somos libres de esos sacrificios inútiles. Inútiles porque no dan salvación y que no logran reconciliarnos con Dios. Ahora sabemos que la sangre de Cristo nos ha redimido y con ello ante Dios somos nuevas criaturas en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Lo que debemos entender cada Semana Santa y recordar cada vez que compartimos la mesa del Señor es que por su sangre somos liberados del pecado y ahora, como decía el Salmo 40, podemos servir al Dios vivo y glorificarle y comenzar a gozar de Él ahora y por la eternidad. Entonces, durante esta Semana Santa, piensa en la cruz, piensa en la sangre derramada en esa cruz y al entenderlo profundamente y al aceptarlo en tu vida, al aceptar que esa sangre limpió tus pecados por la eternidad, entonces celebra la resurrección de Cristo, porque esa resurrección ganada en la cruz es la garantía de tu propia resurrección y de vida por la eternidad. Que Dios te bendiga.